Hace un tiempo hice una reseña del Maserati Ghibli y señalé que no era un coche muy bueno. Más tarde tuve más o menos la misma opinión del Maserati Quattroporte y tampoco fui particularmente amable con el Levante. Pero Maserati no siempre ha fabricado basura. Y este Maserati Ghibli de 1971 es la prueba de ello. He tomado prestado este Ghibli de Tamimi Classic aquí en Dubái, en los Emiratos Árabes, que tiene un inventario asombroso de coches, desde exóticos modernos hasta clásicos de millones de dólares. Elegí grabar con el Ghibli porque quería regresar a una época en la que Maserati era especial, cuando construían coches hermosos con un rendimiento increíble. Y el Ghibli es eso. El Ghibli se vendió entre 1967 al 73, pero este es el que quieres, el Ghibli SS, que salió en 1969. Mientras que el Ghibli normal tenía 300 caballos, el SS tenía un motor más grande, un V8 de 4,9 litros con 330 caballos. Y cuando Joe Walsh cantó esa línea famosa, My Maserati does 185, probablemente hablando del coche o de su sucesor, el Khamsin, ambos estaban siendo fabricados por esa época. Dato curioso es que ninguno de esos coches realmente alcanzaba las 185 millas por hora. La velocidad máxima de este era de 174 y el Khamsin estaba más o menos igual. De hecho, no fue sino hasta 2004 que Maserati fabricó un coche que sí alcanzaba las 185 millas por hora. De todos modos, si tu experiencia con Maserati viene principalmente de los modelos modernos, probablemente te estés preguntando de qué se trata tanto alboroto con la marca Maserati, porque francamente Maserati no es muy buena hoy en día. Pero hoy te voy a mostrar por qué antes sí lo era. Voy a mostrarte el coche, te enseñaré todos sus detalles y características, después lo conduciré y manejaré el Ghibli original. Y luego le daremos una puntuación. Terminamos aquí una semana más y ya sabes que puedes apoyar el contenido de doblaje con suscripciones, likes, comentarios, lo que quieras. Y muchas gracias a aquellos que me comentáis y me decís cosas en cada vídeo. Este coche tiene muchas rarezas interesantes, como cabría esperar de un coche italiano de los 60 o 70. Voy a comenzar con el panel de la puerta. El tirador de la puerta es una rareza por sí misma. Está algo oculta, levantas y la puerta se abre. Pero esa no es la parte más genial del panel, ese honor se lo lleva la pequeña ventanilla delantera. Esa pequeña ventanilla es de lo más genial de los coches antiguos. La podías girar para abrir y así tener algo de flujo de aire en la cabina. Ojalá alguien la volviera a implementar. Lo interesante de esa ventanilla es cómo se abre. Giras un pequeño dial cromado para abrirla y cerrarla, en lugar de empujar directamente a la ventana. Es un detalle elegante y creo que es una forma muy estética de abrir y cerrar esa ventanilla. También curioso en el panel de la puerta es que hay un pequeño tapón cubriendo el lugar donde iría la manivela de la ventana. En lugar de diseñar un panel nuevo para los coches con ventana eléctrica, Maserati simplemente dijo, pongamos un tapón ahí. Y listo. Adentrándonos más en el coche, llegamos a uno de los detalles más extraños del Ghibli, las luces e interruptores a la izquierda del volante, ninguno de los cuales está etiquetado, en serio. Hay como 4 luces, un par de interruptores, un dial, y no tenemos ni idea de qué hacen, porque Maserati no lo indica. Por suerte, algún dueño anterior del coche, seguramente alemán, hizo un diagrama detallando cada botón, interruptor y su función, porque estaba tan confundido como nosotros. Y gracias a eso sabemos para qué sirve cada uno. Curiosamente, ese diagrama también identifica los faros antiniebla delanteros como under dash, bajo el tablero, porque ahí están ubicados, o más bien escondidos porque Maserati no lo dejó claro, y una vez más, no están etiquetados. Siguiendo con más rarezas, enfoquémonos ahora en la columna de dirección, la cual es ajustable, lo cual es un poco común en coches italianos de esta época. Normalmente como persona alta me cuesta caber en ellos. En este caso puedes girar un dial debajo de la columna para ajustarla, pero hay un problema. Ese es todo el ajuste que tienes. Se mueve solo 1 pulgada hacia adelante o atrás, no se ajusta en altura. Puedes ver los recortes para las palancas de las luces direccionales y otros controles, y esa es exactamente la distancia que se mueve. Pero oye, al menos lo intentaron. Y hablando de al menos lo intentaron, este coche tiene un freno de estacionamiento, lo cual es importante en un coche con transmisión manual. Pero lo pusieron en el espacio para los pies del conductor, y no está escondido, está bastante alejado y es grande, pero de nuevo, al menos lo tiene. Avanzando más, llegamos al interruptor de las luces intermitentes, que está en un lugar bastante inusual. Está a la derecha del volante, en una especie de comportamiento improvisado, antes de llegar a los interruptores centrales principales.
Hay dos posibilidades de por qué está ahí. Una es que este coche no vendría originalmente con luces intermitentes y se las añadieron después, cual sería una locura. O dos, es que ese sea realmente el lugar donde Maserati decidió ponerlo, lo cual también sería una locura, porque simplemente se ve ridículo. Sin embargo, activas el interruptor y entonces esta pequeña luz roja parpadea y te indica que las luces intermitentes están encendidas. Lo otro interesante es el reinicio del cuentakilómetros parcial, lo cual me parece absolutamente gracioso porque al girarlo puedes hacer que el cuentakilómetros vuelva a cero, como esperarías, pero si sigues girándolo puedes hacer que marque prácticamente cualquier número repetido que quieras. ¿Quieres que tu coche marque 111 o 2222? Está bien, puedes hacerlo si tienes un Ghibli. También por aquí hay un pequeño botón plateado junto a las luces intermitentes sin ninguna etiqueta. De hecho, ni siquiera está en el diagrama escrito tan detallado. Me da miedo presionarlo, aunque cuando lo presiono con el coche en marcha no pasa nada. Es el equivalente automotriz a un spinner. Puedes simplemente presionarlo mientras conduces si estás aburrido. Pasando al centro del coche, hay un par de cosas interesantes que vale la pena destacar. Una es simplemente la forma y apariencia general de la consola central del coche. Tiene los indicadores en la parte superior y debajo de eso están todos los botones, después las salidas de aire acondicionado y debajo de eso el estéreo original. Mira esto. Todos han cambiado los estéreos en estos coches con el tiempo, pero este es el estéreo de fábrica con el que se entregó este coche en Francia en 1971, e incluso dice Maserati en él. Eso es un estéreo genial, aunque vale la pena mencionar que probablemente no se puede sincronizar con tu teléfono por Bluetooth. Un par de cosas más interesantes en el centro de este coche, una de ellas es el pequeño interruptor con una bomba de gasolina dibujada. ¿Qué podría ser eso? Bueno, es el interruptor para cambiar entre los tanques de combustible. Este coche tiene dos tanques de gasolina separados. Puedes llenarlo por el lado del conductor o por el lado del pasajero. Lo mostraré en un momento, pero lo importante es que puedes alternar entre los tanques. Cuando se vacía el del lado del conductor, simplemente presionas ese interruptor y de repente estás usando el del lado del pasajero. Y como sabes, cuando están vacíos, pues hay dos luces individuales de reserva. Están allá en el panel izquierdo. Te las mostré antes. Son las de reserva del lado del conductor y del lado del pasajero. Cuando se enciende la luz de reserva del lado del conductor, simplemente cambias al tanque del lado del pasajero. Otra ventaja de esto es que cuando conduces un Ghibli del 71, no tienes que preocuparte de a qué lado de la bomba de gasolina acercarte, porque puedes llenar desde cualquiera de los dos. Aunque también es una desventaja porque supongo que nunca puedes llenar completamente el coche desde un solo lado. Aún así es como lo hace. También es interesante que en el extremo derecho de todos esos interruptores y medidores hay una pequeña perilla sin etiqueta. Bueno, esa es la perilla del control climático. La giras para ajustar la temperatura del aire que sale de las rejillas de ventilación, pero solo sabrías eso si leíste el diagrama o si exploraste el coche por un rato. Vale mencionar que esa perilla solo controla la temperatura del aire, caliente o frío, para controlar el flujo del aire, aumentarlo o disminuirlo, o para controlar de dónde sale el aire. Se usan esos pequeños interruptores del lado izquierdo que te mostré antes y también sin etiqueta. Esas son algunas cosas que tal vez Maserati hizo mal en el coche, pero también hay cosas que hizo bien. Por ejemplo, este coche tiene un espejo retrovisor interior con atenuación. Nunca he estado en otro coche de esta época que tenga eso, pero este lo tiene. Es un atenuador bastante primitivo, pero funciona. Es interesante que este coche tiene elevalunas eléctricos, lo cual era bastante común en coches de lujo de la época, pero aún así es genial verlo. Los interruptores de las ventanas están en la consola central, en lugar de en las puertas. Otra cosa interesante es esta pequeña rejilla de ventilación. Hay una en el lado del conductor detrás del asiento y otra en el lado del pasajero. Al principio pensé que eran salidas del aire acondicionado, pero al mirar a través de ellas se puede ver el exterior del coche, así que tal vez sea una especie de rejilla de aire fresco. Menciono esto como algo que el Ghibli hizo bien, pero en realidad es simplemente algo que hizo. Otro buen detalle del Ghibli es que puedes ajustar los reposacabezas, lo cual es tremendamente raro en un coche de la época, especialmente en un coche italiano, aunque el proceso es un poco engorroso. No es como presionar un botón en un Mercedes-Benz. En su lugar, giras esta pequeña pieza, igual que en la columna de dirección, solo que en este caso la giras completamente y entonces puedes mover el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo, como si estuvieras ajustando el asiento de una bicicleta. Cuando lo tienes en la posición que deseas, vuelves a enroscar esa pieza y entonces el reposacabezas queda a la altura que prefieras. Hay que mencionar que cuando sacas completamente el reposacabezas puedes ver claramente que hay 3 niveles, pero cuando lo vuelves a meter está completamente abajo en el nivel 2. Así que aunque el reposacabezas sea ajustable, técnicamente solo tiene 2 niveles reales y parece más ajustable de lo que realmente es. Aún así, es un detalle práctico agradable. Otro detalle práctico en este coche es la enorme cantidad de espacio de almacenamiento, empezando por el lado del pasajero, donde hay un compartimento frente a la puerta. He visto muchos compartimentos en muchos lugares raros, pero nunca había visto uno justo enfrente a la puerta misma.
Este coche también tiene una guantera y es bastante curiosa, tiene una forma extraña y una forma rara de abrirse, pero cuando la abres descubres que en realidad es bastante práctica. También en el centro hay un pequeño increíblemente superficial compartimento de almacenamiento que, pero bueno, al menos está ahí. Y luego pasamos al compartimento de almacenamiento más extraño de todo el vehículo, el que está detrás de los asientos. Este coche es un biplaza, pero tiene un amplio compartimento de almacenamiento en la parte trasera, con solo un problema, no es accesible, porque este coche no es un hatchback, sino que tiene un maletero. Más sobre eso en un momento, pero en la parte trasera hay un par de cosas inusuales. Al principio parece solo un gran compartimento alfombrado, hasta que empiezas a curiosear. Ahí descubres que si levantas la alfombra detrás del asiento del conductor y del pasajero, encontrarás dos cajas forradas en cuero colocadas en lugar de los asientos. La razón de que estén ahí es que, al estar en su lugar, hacen que el compartimento trasero quede completamente plano, pero si las sacas revelan lo que básicamente son asientos falsos, inaccesibles, usados solo como almacenamiento. Muy extraño. Y aquí viene lo más loco, no solo esos asientos falsos sirven para almacenamiento, sino que puedes levantar y hay aún más espacio de almacenamiento debajo. Esto es muy raro. Definitivamente lo más extraño del interior del coche. Maserati pudo haber puesto asientos reales atrás o simplemente una repisa forrada en cuero, como casi todos los coches con esta configuración. Mercedes SL, Ferrari 550, pero en su lugar pusieron estos asientos falsos y esos pequeños compartimentos. Y por cierto, otra cosa extraña e interesante sobre esos asientos traseros falsos es que Maserati incluso se tomó la molestia de poner alfombras individuales traseras, tanto al lado del conductor como del pasajero, detrás de los asientos delanteros. Es como si hubieran planeado poner asientos reales, muy avanzado el proceso de diseño, y luego alguien dijo, no, es demasiado pequeño y sería ridículo. Así que los eliminaron y pusieron esas cajas de cuero. En realidad, parecen almohadones de cuero y es muy extraño. Pasando al exterior del Ghibli, quiero empezar con el maletero. Como dije antes, a pesar de la apariencia del coche y ese gran espacio de almacenamiento trasero, es un coche con maletero y no es un hatchback. Para abrir el maletero debes tirar de una pequeña palanca ubicada en el marco de la puerta del conductor, que está bastante escondida, y hay que tirar fuerte. Una vez hecho eso, el maletero se libera y puedes abrirlo como un maletero normal. Y de hecho es un maletero bastante normal, con solo un par de excepciones. La primera es esta pequeña varilla. Tienes que colocarla tú mismo para que el maletero se mantenga abierto, si no, se te cerrará encima. No hay amortiguadores hidráulicos, esta varilla es lo único que tienes. La otra cosa interesante es que, aunque es un maletero y no un hatchback, se conecta con el área de almacenamiento interior. No está separado, así que aunque no puedes meter objetos grandes, por no poder abrir el vidrio trasero, sí puedes acceder al área de almacenamiento desde el maletero. Así que surge la pregunta, ¿por qué no hicieron que el vidrio se abriera? Pues sospecho que tiene que ver con el tamaño y el peso físico que tendría la pieza de vidrio si fuese una escotilla. El peso del vidrio trasero en una compuerta enorme como esta sería demasiado, así que decidieron simplemente hacer un maletero. Y sí, este es el maletero que obtienes. No hay cerradura en la parte trasera, lo que significa que la única forma de abrir el maletero es desde el interior del coche, con esta pequeña palanca, lo que implica que si llegas cargado de cosas, debes ponerlas en el suelo, abrir la puerta, tirar de la palanca, volver atrás, abrir el maletero y luego meter las cosas. Una prueba de que los coches italianos nos molestan desde los 70. Más allá del hecho de que el maletero es pequeño, que no es un hatchback y que se conecte con el interior, no hay mucho más interesante. Si levantas el fondo del maletero, encontrarás el kit de herramientas, la batería y una llanta de refacción. Y hablando de la llanta de repuesto, hablemos de cómo cambiar una llanta en este coche, lo cual es interesante. ¿Ves esta tapita en las ruedas? Bueno, necesitas una herramienta especial grande para quitarla. En muchos coches italianos de la época, esa era la única tapa. Usabas la herramienta, sacabas y luego quitabas la rueda, pero no en este. En este, esa tapa es decorativa. Cuando usas la herramienta especial y la quitas, recién ahí se revelan las tuercas y entonces puedes desmontarlas, lo que hace que cambiar una llanta en carretera sea más complicado de lo normal. Te dije que te mostraría los dos tanques de gasolina en el coche y aquí están. Ya viste el tapón del lado del pasajero y simétricamente en el lado del conductor está el otro. Como te mostré antes, este coche tenía dos tanques y podías cambiar entre ellos con ese interruptor en el interior cuando uno se quedaba sin combustible. Es muy raro. Por último, vayamos al frente del Ghibli. No hay nada especialmente interesante debajo del cofre, aunque vale la pena mencionar que el cofre se abre hacia el frente, algo común en coches italianos de la época. Aún así, te dejo contemplar la belleza del motor V8 italiano de Maserati de los años 60 y 70. Este motor es una joya, y para mí, quizás la parte más hermosa son estas pequeñas etiquetas en el lateral. Estas etiquetas fueron colocadas ahí por regulaciones, para cumplir con las normativas en los años 60 y 70, pero han envejecido muy bien. También hay un par de cosas en la parte delantera del coche, ambas evidentes si has visto alguno de mis otros vídeos sobre estos coches exóticos italianos vintage de Tamini. Una es el claxon, lo presionas y
La otra es obvia, serían los faros. Si giro el interruptor, los faros se levantan y se colocan en posición. Estos son faros emergentes tempranos. Este fue uno de los coches que inició la tendencia. Pensamos en los faros emergentes como algo de los 80, pero aquí estaban, en un coche que salió a finales de los 60. Apagas los faros y se retraen directamente a su lugar. Y así fue el recorrido por el Ghibli, pero antes de pasar a conducirlo, quiero hablar un poco sobre su diseño. Mucha gente considera que este Ghibli, de finales de los 60 y principios de los 70, es uno de los coches más hermosos jamás fabricados, y es fácil entender el porqué. Tiene un aspecto llamativo y bajo, que se adelantó a la mayoría de los coches exóticos que adoptaron ese diseño. Cuando salió el Ghibli, Ferrari fabricaba el 275 GTB y el gigantesco 365 GT 2+2. Pero después del Ghibli pasaron al Daytona, bajo y estilizado, sin duda influenciado por el diseño del Ghibli. El Ghibli fue diseñado por Marcello Gandini, quien también diseñó el Lamborghini Miura y el Countach original. En fin, es hora de conducir. Muy bien, vamos a hacerlo. ¿Listos? Freno quitado, luz de freno apagada, vamos a conducir. Lo primero que noto al conducir muchos coches como estos últimos días, es lo tremendamente más cómodo que es este. Solo sentarte aquí en el asiento, por fin tengo espacio. En otros coches es como, wow, tengo espacio para la cabeza. En este coche tengo espacio para la cabeza, espacio para las piernas, espacio para las rodillas. Puedo girar el volante sin que choque con mi rodilla. Dios, el sonido del motor en estos coches es increíble. Y los frenos son muy buenos, mucho mejor que en otros exóticos italianos que he conducido esta semana, bastante impresionante. El tacto del pedal del freno apesta un poco, hay que presionarlo como 8 centímetros antes, pero una vez que entras en la zona de frenado, funciona. Estoy sorprendido con la posición de conducción del coche, realmente se siente como un coche verdaderamente conducible. En los otros tenía que doblar las rodillas un poco, el asiento era cómodo, pero las rodillas no, o la cabeza, o lo que sea. Por fin, siento que puedo simplemente sentarme aquí. Estamos en un semáforo y el coche tiembla como loco, y eso es porque decidimos encender el aire acondicionado y el compresor está funcionando y realmente hace que el coche vibre. Me dijeron que cuando el coche se calienta, se suaviza un poco. Por ahora, de hecho es gracioso, se siente como si estuviéramos sentados en una lavadora. Paso por un bache aquí y ni siquiera tengo que frenar mucho. Este coche no tiene ese diseño súper bajo en forma de cuña, como los Lamborghinis o los Ferraris de la época. Un espejo lateral del lado del pasajero no vendría mal. Dios, el sonido. Oh, wow. Ese motor tiene un sonido tremendo. Es aterrador. Conducir esto por un túnel se siente como si los años 60 cobraran vida. Así era como sonaban los coches deportivos en entonces. Se siente genial, increíble. Realmente se siente bastante estable, yendo probablemente más rápido de lo que debería en esta curva. Es un poco nervioso, un poco impreciso, pero esa es la realidad de la mayoría de los coches de la época. Bueno, ya me estoy metiendo por aquí. No es lento, diría que se siente bastante rápido, pero sobre todo suena increíble. Estamos en una marcha alta, a más velocidad, bajas revoluciones. Se siente como un coche de turismo. Este coche tiene una especie de carácter extraño, es un biplaza. Tiene ese gran sonido, pero también es como un coche de viaje. Menos como un verdadero deportivo veloz y loco. El espejo sería mejor si fuera más grande. Oh, wow. Ese es un espejito bastante patético. Por supuesto, es muy difícil de ajustar. Tienes que bajar la ventana y alcanzar desde fuera. No hay un ajuste eléctrico para estas cosas. La gente me dice que este coche tiene una especie de sensación de mascar. Tiene el motor delantero, un motor grande, un V8 de 4,9 litros, un gran V8 con un gran sonido, y lo entiendo. Los muscle car también eran algo más cómodos, estaban hechos para personas más grandes, y este coche también lo es. Ese sonido es tan bueno, y lo mejor es cuando piso el embrague y paso a la siguiente marcha. Y puedes escucharlo bajando de vueltas, suena como en las películas de los 60 y 70. Es increíble sentir que tú eres quien lo hace. Los coches modernos suenan muy bien, pero estos coches suenan de una manera muy diferente. Puede que no sea el más rápido y no tiene el emblema de Ferrari ni el de Lamborghini, pero sin duda es el más manejable. Y así era el Maserati Ghibli SS de 1971. Un Maserati de cuando los Maseratis eran coches geniales, especiales y bellos coches italianos. No promociones de leasing para aparecer en anuncios de banners cuando estás reservando cruceros por el Caribe en línea. Este era un Maserati de verdad, y sí, existen.
Y ahora es el momento de darle una puntuación. La puntuación total es de 51 de 100, lo que coloca al Ghibli en el tercio inferior de los coches que he evaluado. A pesar de eso, sigue siendo muy especial, especialmente comparado con los Maseratis actuales.